Mayo de 2007, Praia da Luz, Algarve, Portugal. Una familia procedente de Reino Unido, compuesta por el matrimonio Sherry y Kate McCann, sus hijos gemelos de 2 años de edad y su hija mayor, que en ese momento estaba a días de cumplir 4 años, se encuentran de vacaciones en esa ciudad. Los acompañaban matrimonios amigos con sus respectivos niños. Se hospedaban todos en el mismo hotel y una noche deciden salir a cenar, dejando a los niños durmiendo solos en sus habitaciones sin imaginarse que esta decisión traería consecuencias terribles que afectarían sus vidas para siempre. Hola, ¿cómo están? Soy Ana María, bienvenidos. Los invito nuevamente a nuestro canal a ver un nuevo video, un nuevo caso. Hoy trataremos de la misteriosa desaparición de la niña Madeleine McCann mientras dormía en un hotel en Portugal. Sin más preámbulos, pasamos al desarrollo de los hechos. Madeleine Beth McCann nació el 12 de mayo de 2003 en Leicester, Inglaterra. Hija de Sherry McCann, quien es cardiólogo en el hospital de Glenfield en Leicester, y Kate McCann, doctora en medicina general en Melton Mowbray. Tiene dos hermanos gemelos, Cian y Amelie, que en aquel momento tenían 2 años de edad. Vivían en Rothley, Inglaterra. Madeleine tiene una característica que la identifica. En su ojo derecho tiene una especie de coloboma, que es una fractura completa del iris que forma una línea negra que se extiende desde la pupila hacia el borde del globo ocular. Otra característica única es que su ojo izquierdo es de color azul y verde y el derecho es verde. A pocos días de cumplir 4 años de edad, viaja con sus padres, hermanos, amigos de sus padres y los hijos de estos a la ciudad portuguesa de Algarve, más precisamente a Praia da Luz. La familia y sus amigos se hospedaron todos en el mismo hotel ubicado en Rua Dr. Agostinho da Silva 5A. La tarde del 3 de mayo los niños fueron al club por la tarde, donde su madre los recogió a las 18 horas. Su padre había ido a un partido de tenis con sus amigos. Kate bañó a los niños, les dio de cenar y a las 19 horas aproximadamente los acostó a dormir. Esa noche el matrimonio McCann pensaba salir a cenar con sus amigos y dejarían a los niños durmiendo, ya que donde ellos cenarían quedaba aproximadamente 50 metros de distancia, y ellos se turnarían para ir a vigilarlos cada media hora aproximadamente para comprobar que todo estaría bien y que no necesitarían nada. Salieron a cenar y así lo hicieron. Se turnaban e iban cada 20 o 30 minutos a vigilarlos. La última ocasión fue el turno de Kate. Fue a la habitación a las 21:30 horas y notó que Madeleine no estaba en su cama. Según ella, la puerta y la ventana del apartamento estaban abiertas de par en par, hecho que fue desmentido por otro testigo que declaró más tarde. La denuncia fue realizada después de las 22 horas, o sea, más de media hora después de haber notado su ausencia. Los padres, huéspedes y personal del complejo buscaron hasta las 4:30 de la madrugada. Y en ese entretiempo hicieron la denuncia a Interpol y se cerraron las fronteras de Portugal y España. La policía interrogó a los padres y a las personas que estaban cenando con ellos. El padre afirmó haber visto por última vez a Madeleine a las 21:30, pero al interrogar a otros testigos surgieron muchas contradicciones entre las declaraciones. Se pudo observar que en el auto alquilado por los padres de Madeleine se encontraron fluidos y restos de sangre, así como también en las paredes. Además, en el maletero de dicho auto se encontraron evidencias de uso de sedantes en restos de fibra capilar de Madeleine. Por todas estas pruebas, se los consideraba implicados en la desaparición de su hija. Según términos legales portugueses, se los consideraba arguidos, o sea, acusados o implicados. Luego de la desaparición, la búsqueda se centró en los alrededores del hotel donde se hospedaban, analizando fotografías de turistas para ver si podían encontrar en ellas alguna persona sospechosa. Las hipótesis sobre la desaparición de Madeleine fueron básicamente dos. Primero, secuestro por una red nacional de pedofilia y segundo, secuestro por una red ilegal de adopción.
El 6 de septiembre de 2007, la madre de Madeleine, Kate McCann, fue declarada sospechosa después de ser interrogada por más de 11 horas. Este giro en la investigación se dio debido a que unos perros debidamente entrenados para ello encontraron en el apartamento donde se hospedaba olor a cadáver y a sangre. A Jerry también lo interrogaron en calidad de testigo por aproximadamente 9 horas y fue declarado arguido también. Esta calidad de arguido no les impide viajar al extranjero, por lo que ellos después de eso viajan a Inglaterra notificando previamente a la policía. Surgieron más adelante otros sospechosos, testimonios y llamadas. Un hombre blanco entre 35 y 40 años de edad que fue visto en las inmediaciones del hotel donde se hospedaba la familia McCann. Por ejemplo, algunos testigos declararon haber visto a un hombre llevando a un niño en brazos hacia la marina después de la desaparición de Madeleine. 4 propietarios de barcos que habían sido amarrados a la Marina de Lagos, una ciudad cercana a Praia da Luz, perteneciente al distrito de Faro, fueron interrogados por la policía el 29 de mayo. Se interceptaron mensajes de texto de un teléfono árabe que al parecer hablaban de la pequeña niña rubia, de un hombre alemán y a un balsero de Tarifa, que es una provincia de Cádiz, Andalucía, en España. También la policía recibió una llamada de un teléfono móvil registrado en Argentina de un hombre que decía saber dónde estaba Madeleine. También surgieron versiones de que estaba enterrada en una ladera cerca de Arao, 14 kilómetros al nordeste de Praia da Luz. En este caso se tuvo la ayuda internacional. Expertos de Gran Bretaña volaron a Portugal para colaborar con la investigación, llevaron perros entrenados para rastrear, también llevaron equipos para detección subterránea y tecnología ultravioleta para la detección de sangre. La policía británica ayudó en la acusación a los padres por el posible accidente de su hija. Muchos avistamientos fueron reportados, tanto en Portugal como en otros sitios en el mundo. Sin embargo, ninguno concluyó con una pista segura. El 9 de julio, la policía portuguesa negó que la niña fuera secuestrada en su habitación, fundamentando esa negación en que es una hipótesis sin fundamento. En la isla de Malta, en el mar Mediterráneo, hubieron 29 denuncias, pero los testigos decían ver a la niña feliz con los adultos que la acompañaban, por lo que se descartó la idea de que pudiera ser Madeleine. En Bélgica se reportaron 2 avistamientos, en España 1, en Marruecos 1 avistamiento. También en Chile hubo una falsa alarma donde la policía fue llamada porque habían visto a una niña muy rubia con un matrimonio chileno, los que después de investigar se pudo saber que eran sus abuelos y la niña era estadounidense. En 2008 en Venezuela, en 2016 en Areguá, Paraguay, pero todas resultaron ser pistas falsas. Durante las semanas siguientes a la desaparición de Madeleine, sus padres realizaron una campaña publicitaria que mantuvo la desaparición en el ojo público de muchos países, aunque había críticas de que la atención de los medios era excesiva. La desaparición lideró las noticias en el Reino Unido por una semana con la cobertura diaria subsecuente de los acontecimientos. Había cobertura regular en Portugal y cobertura periódica en otros países. Un sitio web oficial para la búsqueda fue colgado en Internet y una fundación conocida como Fundación Madeleine fue creada. Los fondos ascendieron a varios millones de euros. Posteriormente se invirtieron en la hipoteca familiar de la casa donde vive actualmente el matrimonio con sus hijos mellizos. La policía portuguesa llamó a los visitantes de las áreas alrededor del secuestro para proporcionar las copias de cualquier fotografía relevante tomada durante su estancia en un intento por identificar un secuestrador. Los padres tuvieron una audiencia con el Papa y emprendieron un viaje a varios países europeos y norteafricanos, junto con una visita a los Estados Unidos para hablar en la televisión previo pago. Hubo súplicas de muchos líderes políticos y personalidades de todo tipo. Hasta se ofreció una recompensa de casi 1 millón de libras. La publicidad invadió la red informática con sitios de internet falsos que pedían colectas y personas que ofrecían datos falsos por una determinada cantidad de dinero.
Se convirtió en una campaña muy beneficiosa y rentable económicamente, aunque los padres fueron finalmente declarados sospechosos. A los padres de Madeleine se los ha criticado por haber dejado a sus hijos solos por varias horas en aquel apartamento mientras cenaban en el restaurante, a pesar de que en ese hotel había servicio de niñeras. La prensa portuguesa lo señaló por ello, diciendo también que su actitud no era la de unos padres a los que se les había desaparecido un hijo. Se dijo también que en la noche en que Madeleine desapareció, sus padres nunca habían comprobado que los niños estuvieran en su habitación en toda la noche, contrariamente a lo que ellos habían declarado a la policía. Los medios de comunicación británicos criticaron de manera extensa a la policía portuguesa porque, según ellos, habían tardado demasiado tiempo en la obtención y análisis de evidencia forense, así como también en la toma de las declaraciones a la policía marina y de fronteras, que le hicieron muchas horas después de la desaparición de Madeleine. Comparaban con la actitud que habría tomado la policía británica ante un hecho como este, recalcando que no trataron ni protegieron al lugar de la desaparición de la niña como escena del crimen y permitieron que se contaminara con el ingreso de gran cantidad de personas al lugar, ya que después de lo ocurrido con Madeleine, el apartamento donde sucedieron los hechos fue alquilado 2 veces más antes de ser sellado por la policía. Para ellos, esto era una gran irresponsabilidad y falta de tacto para tratar con un caso como este. Mientras tanto, la policía portuguesa respondió a estas críticas diciendo que según el artículo 86 del Código Penal portugués no se pueden realizar estas acciones mientras esté en etapa de investigación, salvo circunstancias excepcionales. Mark William Thomas, un antiguo detective de Surrey y ahora experto de protección de menores, describió el 6 de agosto de ese año las pruebas forenses iniciales como ineptas y criticó el retraso de 3 meses de la aceptación a la oferta británica de ayuda a la policía portuguesa. Dijo que la policía debió haber cerrado el apartamento inmediatamente, el primer día, y después haber realizado un examen forense minucioso. El caso de Madeleine McCann en el sur de Portugal en mayo de 2007 generó mucha atención de los medios internacionales, con controversias vinculadas a la investigación policial portuguesa, escribió el embajador estadounidense en uno de los documentos. Sin embargo, queda claro que no actuó la policía portuguesa en solitario, sino que contó con la ayuda de la policía británica. El 19 de marzo de 2008, los diarios británicos publican una disculpa a los padres de Madeleine por haber sido inculpados por la muerte de su hija. Las disculpas las publicaron en primera plana basando dicha remisión en que no existen pruebas que los relacionen con el hecho. El 21 de julio de 2008, la agencia de prensa Reuters informó desde Lisboa que el fiscal general de Portugal decidió archivar el caso de la desaparición de Madeleine McCann y exoneró a sus padres de las sospechas de implicación por falta de una evidencia absoluta. En 2009, los McCann se reunieron con el ministro del Interior británico Alan Johnson para solicitar una revisión del caso. Se recomendó una cooperación renovada entre los británicos y los portugueses, que toda la información relevante se intercambie entre las fuerzas policiales, que la policía realice un análisis de las llamadas telefónicas realizadas en la noche de la desaparición y que todas las pistas se sigan, incluidas las desarrolladas por detectives privados. En mayo de 2011, la ministra del Interior, Theresa May, de Scotland Yard, lanzó una nueva revisión de la investigación denominada Operación Grange, con un equipo de 29 detectives y 8 civiles. El equipo hizo traducir decenas de miles de documentos, publicó una imagen de edad avanzada de Madeleine e investigó más de 8.000 avistamientos potenciales. Para 2015 habían tomado 1.338 declaraciones, recogido 1.027 exhibiciones e investigado 650 delincuentes sexuales y 60 personas con antecedentes. La investigación se redujo en octubre de 2015 y el número de oficiales se redujo a 4. El ministro del Interior aprobó una financiación adicional de 95.000 libras esterlinas en abril de 2016, para lo que el comisionado de la Policía Metropolitana dijo que era una línea de investigación restante.
Se aprobaron otras 85.000 libras para cubrir hasta septiembre de 2017 y 150.000 para cubrir hasta el 31 de marzo de 2019, llevando el costo de la investigación a unos 11.750.000 libras esterlinas. El Ministerio del Interior dijo que aprobaría fondos similares para 2019. Existen diferentes hipótesis referentes a este caso. Se piensa, en primer lugar, que la niña se habría escapado de la habitación esa noche, ya que la puerta estaba abierta. Se llegó a afirmar también que la niña podría haber muerto esa noche. También se pensó en un posible secuestro. Otra hipótesis sería que la madre Kate dio pastillas para dormir accidentalmente a Madeleine, ya que le daban esa medicación según posteriores declaraciones de su abuela, y al fallecer, ésta se deshizo del cuerpo de la pequeña, quien se habría golpeado en la habitación. La noticia de la búsqueda actuaría como cortina de humo para que la investigación no se centrara en torno a ellos. El fiscal Fernando Pinto Monteiro afirmó que un tercer sospechoso, Robert Murat, británico residente en Portugal, también quedó libre de sospechas. El caso puede ser reabierto por la Fiscalía General o seguir una solicitud de una parte interesada, si se materializan nuevas pruebas, dijo Monteiro. Han pasado ya 15 años de este hecho, que hasta el día de hoy sigue sin resolverse, buscando por todas partes posibles sospechosos, acusados, detenidos, pero nunca se llega a un resultado concreto porque Madeleine sigue sin aparecer. Madeleine tendría que tener hoy 19 años de edad. Se han agotado todas las posibilidades de búsqueda y cada vez que este hecho pierde un poco de visibilidad, los padres de la niña acuden a pedir ayuda a diferentes autoridades de turno para continuar con la búsqueda y que este traumático hecho no quede en el olvido. Continuarán los intentos de resolución hasta que se llegue a una conclusión de esta interminable búsqueda, esperando que sea con la aparición de Madeleine. Sin nada más que decir, me despido de ustedes, esperando que tengan un excelente día. Si les parece bien, los invito a que se suscriban al canal para de esta manera poder ayudarme a poder seguir creando contenido. Gracias nuevamente por ver este video. Cuídense mucho, hasta pronto. Gracias.